Estado gaseoso, características físicas y aplicaciones en la ingeniería. Este video es presentado por Benjamín de Castro, Ariel Ortega, Michael Rueda del grupo 8A de Química de la Universidad del Atlántico. Estado gaseoso de la materia. Se denomina gas al estado de agregación de la materia compuesto principalmente por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases no tengan volumen y forma definida. Estos se expanden libremente hasta llenar el recipiente que los contiene. Su densidad es mucho menor que la de los líquidos y sólidos, y las fuerzas gravitatorias y de atracción entre sus moléculas resultan casi insignificantes. En algunos diccionarios, el término gas es considerado como sinónimo de vapor, aunque no hay que confundirse con conceptos. Vapor se refiere estrictamente a aquel gas que se puede condensar por presurización o temperatura constante. En un gas, las moléculas están en estado de caos y muestran poca respuesta a la gravedad. Se mueven tan rápidamente que se liberan una de otras, ocupando entonces un volumen mucho mayor que en los otros estados porque dejan espacios libres intermedios y están enormemente separadas unas de otras. Por eso es tan fácil comprimir un gas, lo que significa, en este caso, disminuir la distancia entre moléculas. El gas carece de forma y de volumen, porque se comprende de donde tenga espacio libre, allí irán sus moléculas errantes y el gas se expandirá hasta llenar por completo cualquier recipiente. Características de los gases. Los gases no tienen forma específica, ya que ellos toman la forma del recipiente que los contiene. El volumen de un gas depende del recipiente donde esté contenido. La densidad de un gas es demasiado baja. Variables que afectan el comportamiento de los gases. Presión. Es la fuerza ejercida por una unidad de área. En los gases, esta fuerza actúa como una forma uniforme sobre todas las partes del recipiente. La presión atmosférica es la fuerza ejercida por la atmósfera sobre los cuerpos que están en la superficie terrestre. Se origina del peso del aire que la forma. Mientras más alto sea un cuerpo, menos aire hay por encima de él. Por consiguiente, la presión sobre él será menor. Temperatura. Es una medida de la intensidad del calor, y el calor a su vez es una forma de energía que podemos medir en unidades calóricas. Cuando un cuerpo caliente se coloca en contacto con un cuerpo frío, el calor fluye del cuerpo caliente al cuerpo frío. La temperatura de un gas es proporcional a la energía cinética media de las moléculas del gas. A mayor energía cinética, mayor temperatura y viceversa. La temperatura de los gases se expresa en grados Kelvin. Cantidad. La cantidad de un gas se puede medir en unidades de masa, usualmente en gramos, de acuerdo con el sistema de unidades. Si la cantidad también es expresada mediante el número de moles de sustancias, esta puede calcularse dividiendo el peso del gas por peso molecular. Volumen. El volumen es el espacio que ocupa un sistema. Recuerda que los gases ocupan todo el volumen disponible del recipiente en el que se encuentran. Decir que el volumen de un recipiente que contiene un gas ha cambiado es equivalente a decir que ha cambiado el volumen del gas. Densidad. Sabemos que cuando un gas es menos denso que el aire, este se acumula en la parte inferior, y que por lo contrario, si es menos denso, se acumula en la parte superior. Este es, por ejemplo, el motivo de que en un incendio la gente avance agachada o arrastrándose por el suelo. El monóxido de carbono, un gas altamente asfixiante, es menos denso que el aire, y esto hace que en la parte inferior de la estancia su concentración sea menor. Ley de los gases. Existen diversas leyes derivadas de modelos simplificados de la realidad que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas. Una de estas es la ley de Boyle-Marriott. La ley de Boyle-Marriott o la ley de Boyle, formulada independientemente por el físico y químico británico Robert Boyle y el físico botánico francés Edmond Marriott, es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a una temperatura constante. La ley dice que la presión ejercida por una fuerza química
es inversamente proporcional a la masa gaseosa siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. Si el volumen aumenta, la presión disminuye, y si la presión aumenta, el volumen disminuye. Otra de estas es la ley de Charles. La ley de Charles es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal, mantenida a una presión constante, mediante una constante de proporcionalidad directa. En esta ley, Jacques-Charles dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta, y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética, debido al movimiento de las moléculas de gas. Así que para ciertas cantidades de gas a una presión dada, a mayor velocidad de moléculas o mayor temperatura, mayor volumen del gas. La ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Si el volumen de una cierta cantidad de fluido a presión moderada se mantiene constante, el cociente entre presión y temperatura permanece constante. Aplicación de los gases en la ingeniería. Una clara aplicación de los gases en la ingeniería es la máquina a vapor. Una máquina de vapor es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica en cantidad de agua y energía mecánica. Este ciclo de trabajo se realiza en dos etapas. 1. Se genera vapor de agua por el calentamiento de una caldera cerrada herméticamente, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujado con un pistón. Mediante un mecanismo de biela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación, que acciona, por ejemplo, las ruedas de una locomotora o el rotor de un generador eléctrico. Una vez alcanzado el final de carrera, el émbolo retorna a su posición inicial y expulsa el vapor de agua utilizando la energía cinética en volante de inercia. 2. El vapor a presión se controla mediante una serie de válvulas de entrada y salida que regulan la renovación de la carga, es decir, los flujos del vapor hacia y desde el cilindro. El motor o máquina de vapor se utilizó extensamente durante la Revolución Industrial, en cuyo desarrollo tuvo un papel relevante para mover máquinas y aparatos tan diversos como bombas, locomotoras, motores marinos, entre otras. Las modernas máquinas de vapor utilizadas en la generación de energía eléctrica no son ya de émbolo o desplazamiento positivo como las descritas, sino que son de turbomáquinas, es decir, son atravesadas por un flujo continuo de vapor y reciben la denominación genérica de turbinas de vapor. En la actualidad, la máquina de vapor alternativa es un motor muy poco usado, salvo para servicios auxiliares, ya que se ha visto desplazada especialmente por el motor eléctrico en la industria y por el motor de combustión interna en el transporte.